Bienvenidos todos, estamos en Ministerio de Educación Netzarita, mi Edén. Y bueno, ahora vamos a compartir con ustedes esta porción de la semana que acabamos de terminar en este Shabbat, que es, esta es la clase que vimos anoche, Erev Shabbat, y aquí, bueno, las parashot que estamos cerrando son semana 29 y 30, Aharei Mot y Kedoshim, que es más allá de la muerte y sean santos. Y en esta lámina les dejo nuestros datos como lo hacemos en cada presentación para que estén al pendiente de nuestro ministerio, Mieden, Ministerio de Educación Netzarita. Y ahora les quiero comentar la lámina porque tenemos algunos cambios en los horarios. Las reuniones que vamos a tener, ya no vamos a reunirnos los lunes, sino que va a ser los miércoles igual a las 19 horas, viernes que es el Shabbat igual a las 19 horas y el Shabbat propiamente a las 15 horas. La reunión que ya no vamos a tener, el estudio que no vamos a tener es el de los lunes. Pues obviamente por cuestiones de tiempo, de agenda para los congregantes y que no sea tan pesada la carga de asistencia, ¿no? Y bueno, acá están nuestros datos, la calle Felipe Ángeles, 180, en la colonia Evaristo Pérez Arreola, en Acuña, Coahuila, México, y pues su servidor como responsable de la Keilah, de la congregación, y pues en todo tiempo disponible por medio de WhatsApp. Así es de que pues esa es la información, los anuncios que quería compartirles. Y obviamente en las perlas de la Torá, que es esta parte introductoria que tenemos del estudio, lo cual también vamos a procurar grabarlo en futuras parashot para que tengamos el complemento del estudio. Entonces en las perlas hablamos de proverbios, no, de Coelet, del eclesiástico, donde habla acerca de los tiempos. Y obviamente esta perla pues estaba conectada con el estudio que vamos a tener. Así es de que en esta ocasión vamos a ver esa conexión. Las lecturas de la semana, como podemos ver, esta semana que fue 2 parashot, la 29 y la 30, lo van a encontrar aquí en las láminas. Y en el caso de que ustedes empiezan la semana, por ejemplo, el día de mañana publico las lecturas en Facebook y publico las lecturas en los grupos de WhatsApp, por ejemplo. Si a usted le interesa de alguna manera tener las lecturas porque no tenga el seguimiento del año litúrgico de la Saliyot, pues nos lo hace saber por medio del WhatsApp y le podemos enviar semanalmente estas lecturas y estas porciones. Si no tiene la Torá, el Humash o el Tanaj, puede encontrar las lecturas diarias, obviamente en Chabad. Por ejemplo, Chabad. Creo que es .com, la página en español, o en cualquier otro ministerio que esté en las redes sociales. Bueno, vamos a avanzar en la exposición y el miércoles pasado nos quedamos con esta lectura de Vaikra, Levíticos 7:37, que nos habla acerca de las ofrendas. Nos da como un resumen de qué tipo de ofrendas son y cuáles son las leyes, cuáles son las instrucciones específicas para ellas. Ofrendas como el holocausto, el sacrificio expiatorio por el pecado, por la culpa,
y en general las ofrendas, cómo prepararse, cómo poderlas y llevar a cabo y cuáles han sido los cambios a través de, pues, de toda la historia después de este tiempo del templo y después de, para nosotros, del año 70, que ya no hay templo, que bueno, es un tema que ya hemos tratado en diferentes parashot, en diferentes porciones. Pero en el caso de estas en particular, la ofrenda por el pecado, la ofrenda del holocausto o las ofrendas por la paz. En el estudio del Zohar podemos encontrar una herramienta muy importante para nosotros, que obviamente vamos dosificando el estudio del Zohar, y lo hemos hecho en los últimos 2-3 años de una manera muy sencilla, con citas, solamente citas citables que de alguna manera pues nos ayudan a reflexionar y a interiorizar el mensaje de la Torah. Entonces, así como en esta ocasión lo vamos a hacer, más adelante vamos a ir avanzando más, vamos a ir estudiando más el Zohar para poder entender cuáles son los beneficios que tenemos de esta super herramienta para la interpretación de la Torah. Entonces, el estudio de la Torah es la mejor, o no sé si la única herramienta que tenemos para sanarnos. Claro que estamos hablando espiritualmente, pero también físicamente. Por eso, cuando estudiamos la Torah, cuando nos hacemos una introspección de la Torah, cada día que leemos, cada semana que compartimos, vamos obteniendo sanidad. Y es esa sanidad física y es esa sanidad espiritual también, como lo decimos todo el tiempo cuando rogamos al Eterno por salud física, y usamos la oración, la tefilá de Refuah Shelemah, que es sanidad completa o integral. Pues eso es lo que nos ocupa cada vez que nosotros invocamos y rogamos al Eterno, no nada más por la salud física, sino mental, espiritual, financiera, una salud integral. Y bueno, veíamos que en Proverbios 3:7, 7 y 8, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Hashem y apártate del mal. Verso 8, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Entonces, desde el miércoles hemos estado analizando estos dos pasukim y hemos interiorizado, hemos entendido cuál es el mensaje, a qué se refiere estos dos versos, y pues obviamente que nos invitan a la entrega del estudio en la Torah, y este estudio en la Torah pues va a darnos la sanidad que necesitamos, que requerimos, no solamente en lo natural, representado en el ombligo. Ya decíamos esos remedios que aprendimos o que vimos aplicar de nuestros ancestros, madres o abuelos, etcétera, sino también de esa salud espiritual que representa el tuétano en los huesos. Y bueno, en Proverbios, en Mishlei 3:8, esto que acabamos de leer se refiere también, esta instrucción se refiere al estudio serio de la Torah. El estudio serio de la Torah, y en paralelo con el Zohar, que cada semana, cada día, nos va dando una línea, una perspectiva más amplia para que nuestra cosmovisión del mensaje y del tema, el tópico de la semana, pues sea más profundo. Entonces, la Torah y el Zohar son una curación
no nada más para nuestro cuerpo, para lo natural, sino que la Torá nutre mi alma y además el alma, mi alma, cura el cuerpo. Entonces, esto es muy importante porque en algunas ocasiones nosotros pensamos primero o le damos prioridad a la salud del cuerpo. Perfecto, porque si no hay salud completa en nuestro cuerpo, pues obviamente nos va a dificultar el que nos podamos mover o podamos realizar cualquier actividad. Sin embargo, en estos dos versículos de Proverbios 3, Pasukim 7 y 8, podemos ver que la Torá nutre directamente el alma y de esta manera, estando nutrida mi alma, entonces el alma puede curar cualquier situación que haya con mi cuerpo. Y es ahí donde nos quedábamos el miércoles pasado, porque este efecto de nutrir el alma y curar el cuerpo tiene que ver con dos conceptos muy importantes que son la purificación y la santificación. ¿En qué consiste? ¿En qué momentos yo puedo purificar? ¿Qué tengo que purificar? ¿Y qué tengo que santificar? ¿Dónde está la diferencia o dónde están los paralelos? Y bueno, en realidad sí es importante que podamos meditar en estos aspectos y entonces vamos a definir qué es purificar. La definición de purificar pues lo va a encontrar en cualquier lado, donde en general, en cualquier IA que usted consulte, hay esta definición. Entonces, la definición dice que purificar es un verbo transitivo y se conjuga como el verbo amar. Purificar significa quitar de algo o de alguien lo que lo ensucia, daña o contamina, para que quede en un estado de pureza o limpieza. Entonces, fíjense, meditemos en estos dos aspectos. Primero, purificar. El estudio de esta ley, el estudio de esta instrucción que estamos viendo en esta parashá, te purifica y te santifica. Estamos hablando de los dos elementos. Por eso estamos viendo cuál es la diferencia entre purificar y santificar. De entrada ya estamos viendo aquí algo muy interesante porque la definición dice, y esta es una definición general, académica, no tiene nada que ver con teología, ni con nada, ni con hebraísmos, ni con cristianismos, ni nada. Simplemente purificar, como en el caso del agua, y siempre les he dicho yo esta frase de broma, que si el agua debe purificarse, ¿cuántos pecados habrá cometido? Y este juego de palabras en broma, pues es un ejemplo de dualidad. Todo lo que manejamos nosotros aquí en este mundo que nos movemos, en el Lama Siyá, en este mundo de la acción, donde somos, donde existimos, es dual. Todo es dual. Y el ejemplo del agua es la máxima, una de las expresiones máximas, porque hay más. Pero este ejemplo del agua nos dice que purificar significa quitar de algo de alguien lo que le ensucia, algo o alguien. Por de ahí la cosa del baño de nuestro cuerpo, ¿no? Para que quede en un estado de pureza o limpieza. A lo mejor ya después del baño el cuerpo no queda completamente puro, pero sí limpio, ¿no? ¿Dónde está la dualidad? Pues la dualidad está aquí. Podemos purificar el agua o podemos purificar el alma. Y entonces el concepto purificar
en estas dos áreas, pues es un ejemplo de dualismo. Y bueno, vamos adelante. Vamos con el concepto de ahora de santificar. Dijimos entonces que purificar es todo lo que tiene que ver con el cuerpo y santificar es todo lo que tiene que ver con el alma. Por eso en la imagen tratamos de poner ahora no sé, el ordenamiento, la unción de un sacerdote, en este caso del sumo sacerdote, por lo que alcanzamos a ver acá. Entonces, este es un acto de santificación. Purificar entonces es todo lo que tiene que ver con el cuerpo y santificar es todo lo que tiene que ver con el alma. ¿Se acuerda del ejemplo que usamos en años pasados y en otros estudios cuando nos referíamos a dar gracias por los alimentos? Y mucha gente no da gracias por los alimentos, mucha gente purifica los alimentos, mucha gente santifica los alimentos. Entonces, pues no podemos purificar los alimentos, no podemos santificar los alimentos, porque de hecho lo que la Torá la línea que nos da, la instrucción que nos da, es agradecer por los alimentos. Entonces, simplemente tienes alimentos, agradeces. No hay forma de purificar o de santificar alimentos. Hay forma de purificar y santificar cosas como el agua o cosas como nuestro cuerpo, nuestra mente, etcétera, que es lo que vamos a ir viendo a través del estudio. Los secretos de la Torá, escudriñando el Zohar, o sea, tenemos la Torá, tenemos la porción, leemos, usamos el método de Pardes si usted quiere, pero aparte tenemos la herramienta del Zohar y entonces podemos ir descubriendo estos secretos de la Torá. Y al ir descubriendo estos secretos de la Torá, entonces nuestro cuerpo se va purificando y nuestra alma se va santificando. Entonces, en hebreo, santificar se traduce como kadash. Y las letras chores, las letras raíz de las palabras que podemos hacer son una kaf, una dalet y una shin. De ahí sale kadash, kadosh, kedushá, o sea, de ahí vienen todos los términos que hemos ido estudiando o que ya sabemos. En este caso vamos a utilizar kadash para santificar. Entonces, santificar significa apartar, consagrar, lo mismo que hemos dicho de kadosh, o dedicar algo o a alguien exclusivamente a Hashem, que es el caso de la unción, del ordenamiento del sumo sacerdote o de todos los sacerdotes. Es un ejemplo. Entonces, cuando tú te santificas abajo, cuando tú te santificas aquí en el Olam Asiyah, en el mundo natural, entonces también estás santificando en los mundos superiores. Aquí abajo no tenemos el alma. Hemos dicho que, por ejemplo, el Ein Sof es el 100% de la luz, y a medida que va bajando en los mundos, en los niveles espirituales, hasta llegar a Malhut, hasta Malhut, que es nuestro mundo natural, pues esa luz se va escondiendo, se va ocultando, y al final ya tenemos una chispa de luz aquí, en donde vivimos, donde nos movemos y somos, ¿no? Entonces aquí abajo no tenemos el alma completa, nuestra alma es luz porque es del Eterno. Aquí solamente tenemos una chispa, una pista que nos va moviendo, que nos permite movernos, y eso podríamos decir, si usamos un ejemplo antropomórfico para nuestra alma espiritual, podríamos decir que aquí nada más tenemos un pie, ¿no? O sea, la parte que hace contacto, pues. Y pues también hay una frase que usamos mucho en español que es
no me llega ni a los talones, que obviamente no es una cuestión física, sino para decir que algo pues no tiene mucha importancia ni nos puede hacer, no tiene un efecto mayor en nosotros. Entonces el alma, ¿por qué decimos eso? Porque nuestra alma abarca todo el universo en la unidad, es una sola alma, el alma de Adán Kadmon, del hombre primordial. Entonces todas las dimensiones abarca el alma, porque el alma es, pues es un todo, es infinito. Entonces, en el cuerpo que tenemos una mínima chispa, decía ahorita, pero a partir de esa mínima chispa santificamos toda el alma. Entonces vamos a continuar con nuestras preguntas existenciales. ¿Para qué fuimos creados, por ejemplo? Que eso siempre todos hemos pasado por ese proceso. Y estas preguntas nos pueden ayudar mucho si quieres tener paz interior, si aspiramos a la paz en la comunidad, a la paz en el estado, en el país, en el mundo, obviamente que sí. Pues para eso necesitamos conocer nuestro propósito y necesitamos saber cuál es nuestra razón de ser. Mientras no estemos enfocados en estas áreas, pues no vamos a poder avanzar, no vamos a poder lograr esa paz. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Desafortunadamente, la mayoría, no todos, pero la mayoría de nosotros tenemos patrones, modelos de comportamiento y desafortunadamente, en algunos casos, esos modelos de comportamiento son los que van marcando en la forma que vamos avanzando. Entonces, mientras nosotros tengamos otros modelos y no nos hagamos a nosotros mismos un modelo que nos permita avanzar, o sea, puedes tener el mejor modelo que quieras, un filósofo, una persona de tu familia, tu papá, tu mamá, tu abuelo, etcétera, un líder internacional, quien quieras. Pero mientras estemos copiando esos patrones y no seamos originalmente, no seamos uno mismo, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene algo en particular que hacer. Y ese algo en particular no lo vamos a lograr si seguimos imitando solamente el ejemplo de alguien más. Por lo tanto, ¿cuál es mi misión? Mi misión es Kedoshim, ser santo. Mi misión es muy sencilla y alguien lo comentó, uno de los hermanos lo comentó anoche. Mi misión es glorificar a Hashem, una hermana, la hermana Miranda, glorificar a Hashem. Esa es, a eso he venido acá. No hay otra razón por la que esté en este universo. Y obviamente, pues este es un mundo dual. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa que esto sea un mundo dual? Pues significa que aquí, en el mundo de la acción, en este mundo dual, conviven el bien y el mal en el mismo espacio, y a esto es a lo que llamamos dualidad. Entonces, es muy importante entender cómo nos movemos y somos, cuál es nuestra realidad, el bien y el mal, porque esto es lo que nos va a permitir avanzar. Si ustedes recuerdan lo que hemos platicado de Adán y Java, antes de que ellos dejaran el paraíso, ¿por qué dejaron el paraíso? Porque obviamente ven el árbol de la vida, donde está el árbol del conocimiento del bien y el mal, y entonces esto era externo, esto no formaba parte de ellos. Pero cuando ellos deciden, entonces
lo que pasa es que el bien y el mal que estaban fuera de ellos, al tomar la decisión, ahora el bien y el mal están dentro de ellos. Entonces, al tener nosotros el bien y el mal dentro, al convivir el bien y el mal, pues entonces obviamente se complica la toma de decisiones, porque ya no es el que están allá y no me afecta, sino que ahora lo que haga me afecta y lo que no haga me afecta. Entonces, el no hacer algo, el no tomar una decisión, precisamente es ya una decisión. Y para eso, pues hay dos elementos súper importantes que actúan en nosotros todo el tiempo: la virtud y el defecto, las cualidades y las áreas de oportunidad. Entonces, es preciso que las virtudes que hay en nosotros, decíamos, transformen los defectos que hay en nosotros. El lunes pasado nos decía David que cuando yo preguntaba que qué pasaba si juntábamos un sabio con un ignorante, David inmediatamente contestó, pues el ignorante ya no es ignorante, se vuelve sabio. Y sí, exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos la idea de querer eliminar los defectos de nuestra vida, permítame decirle que no lo va a lograr. No lo va a lograr en ningún momento. Practicando nada. No lo puede lograr porque eso es parte de su naturaleza. Entonces se trata de que las virtudes que representan el bien transformen los defectos que representan el mal. Y eso sí lo podemos hacer, y ese es nuestro trabajo. Entonces, es preciso, dijimos, que las virtudes transformen los defectos que hay en nosotros. Cuando hemos hecho este trabajo, transformar con las virtudes los defectos, entonces estamos glorificando el nombre del Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem, que es traducido, bendito sea su nombre. Y bueno, hay más herramientas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tenemos otra herramienta que es el Mishkan, el templo. Y en este sentido, el Mishkan o el templo, que pues ya todos sabemos que está en mi corazón, que ya no hay un templo físico, pero que ahora nosotros, o sea, todo eso ya está por medio de la tefilá, de la oración, pues ahora esas son las ofrendas, y la clasificación de ofrendas que hemos visto, pues se aplica también a nuestro ser, perdón, y obviamente a Romanos 12:1, que hemos comentado que es el midrash que hizo Rab Shaul, el apóstol Pablo, sobre esta parashá. Cuando él dice en Romanos 12:1, no está en mi acordeón ahorita, pero acuérdense que dice que se ofrezcáis a ustedes mismos como sacrificio vivo y santo. Este es vuestro culto racional. Creo que así es como está la Reina Valera, ¿no? Que fue la que me aprendí de memoria primero. Así de que aquí está, eso representa el Mishkan en cada uno de nosotros. Pero ahora vamos a ver otra perspectiva del Mishkan. ¿En qué sentido? Vamos a ver el Mishkan desde este enfoque. El Mishkan está representado por un lado por el Padre, Ab, que significa Padre, y entonces el papá, Ab, representa la Torah. Y luego tenemos a la madre, la Imá. Entonces la madre representa el Shabbat. Entonces, Padre, Torah, Madre, Shabbat. También tenemos las esferas de Jochma, que representa al Padre. Y si usted tiene ahí un árbol de la vida a la mano, si no, imagínenselo.
Entonces, Jogma representa al padre, Binah representa a la madre. Entonces ahí tenemos dos esferas, Jogma y Binah. Hacia arriba, si no tienen el árbol de la vida de la mano, hacia arriba está Keter, pero hacia abajo está Da'at. Entonces Da'at es la esfera que nos falta aquí para estas tres, para esta triada. Entonces, esa esfera de abajo, que es Da'at, está representada por la santidad de su espíritu, que es la frase que conocemos como Ruach HaKodesh. Así es que, bueno, de esta manera súper sencilla podemos ver esta representación del Mishkan. Vamos a avanzar. Fíjense. ¿Qué herramientas tengo? Pues la otra herramienta que tengo es, aparte de lo del Mishkan, que acabamos de ver ahorita, pues es Israel. Israel también se interpreta como Yashar El. Recuérdense que él, pues es la partícula de la deidad, como el Ohim, ¿no? Entonces cuando en hebreo se dice Yashar El para Israel, estamos diciendo directo a él. Por eso, el que está directo a Hashem, porque estudia los secretos del cielo, la Torá, hereda una tierra que se llama Israel. Esta es una tierra celestial, es una cuestión de conciencia. Por eso luego dicen que andamos judaizando, pero pues nada que ver. Ahora sí se puede judaizar, ya lo hemos platicado antes, porque depende cómo usted entiende o interpreta el término judío, que viene de Judá, de Judá. Muy bien. Entonces, Yazarel, directo a Hashem. El que está directo al Eterno porque estudia los secretos del cielo, hereda esa tierra celestial, llamada Yashar El o Israel. Donde vamos cuando meditamos en la Torah, pues esa es la conciencia de Israel. Nos volvemos, retornamos, hacemos ese volver, es el Shuvah, es el retorno, darse vuelta, convertirse pues a Israel. Y pues cuando meditamos los nombres, ¿se acuerda de esa frase de los nombres de Dios, que son 72 códigos? Entonces la meditación de esos códigos también nos hace Yashar Él, nos lleva directo a Él. Y pues esto también lo llamamos como una tierra de vida, porque es una conciencia espiritual. Entonces el Israel físico pues es un reflejo que debe coincidir con su original. Pero cuando ese Israel físico no coincide con su original, entonces hay una distorsión y ya no es Israel, el pueblo escogido, sino que se distorsiona el objetivo. Luego, tenemos herramientas que les comentaba anoche que íbamos a ampliar un poquito aquí en el video. Tenemos herramientas, perdón, que son súper importantes para que podamos estar conectados, si es el Shema Israel y la Amidá. Estas dos herramientas, yo les comentaba anoche, representan como el salario espiritualmente hablando, el salario que se va a pagar, el tributo que vamos a ofrecer. Cuando se hace el Shema, es ese tributo, y la Amidá también. Ahora, ¿quién recibe, quién está a cargo de ese salario, de administrar ese salario? Obviamente los ángeles ministradores, el jefe de todos los ángeles, que lo hemos ya mencionado en alguna ocasión, Metatrón. Y mientras nosotros no ejerzamos esta herramienta del Shema Israel y la Amidá, entonces no va a haber una respuesta. Porque no se trata de que usted tiene que dar o pagar por algo, sino que se trata de cumplir con un estatuto.
Y eso es lo que hacemos todos, o sea, no es de que usted lo haga y yo no, o sea, todos lo tenemos que hacer. Porque esa es la forma en la que esto va a funcionar. Y probablemente pues eso vamos a poder entender ahora. Cómo está funcionando nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es como si usted realiza un trabajo para alguien. Usted realiza un trabajo para alguien. Pero ese alguien no le va a remunerar el trabajo. ¿Lo va a seguir haciendo? ¿Sí o no? Yo les he dicho muchas veces mi ejemplo. Y claro que he sido criticado por mi forma de vivir, sobre todo en la cuestión de los ingresos, los últimos años. Pero yo siempre le he dicho, cuando usted viene aquí, por eso las ofrendas son voluntarias, porque si yo le exigiera que diera las ofrendas, pues obviamente nadie estaría aquí. Al momento que yo dijera, es que usted tiene que traer la ofrenda porque esa ofrenda representa el Shema y representa la Amidá, y si usted viene y no trae ofrenda, pues no va a obtener conocimiento, no le voy a dar nada. Entonces en ese momento va, aunque a veces está, pero parece que no está. No por la ofrenda, sino porque no hay compromiso. No hay compromiso conmigo. No, compromiso de usted con el Eterno. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. O sea, yo voy a ir por un beneficio. ¿Qué voy a dar a cambio de obtener ese beneficio? Pues es que no tengo nada. ¿Se acuerda de la vida de Sarepta? Con que no tiene nada. Entonces, nosotros manejamos aquí las cosas voluntarias. Pero en esta parashá estamos aprendiendo cómo lo voy a lograr. Y la herramienta que tengo es el Shema Israel y la Amidá. Ahora, a lo mejor usted dice, ay, no, es que a mí no me gusta eso de estar rezando, porque a veces no le gusta el concepto rezar, porque suena muy fuera de sus paradigmas, ¿no? Y pues lo que hacemos es rezar. O sea, al recitar un salmo, al recitar una oración, o sea, citar y recitar. Fíjese el prefijo. Cito el Salmo 91, pero cuando lo vuelvo a citar, estoy recitando. Entonces, rezar, el verbo rezar es eso. Así que si no le gusta rezar, pues diga recitar. Pues sí, tenemos que acercarnos con la ofrenda. Y la ofrenda en el caso de la oración, en el caso del estudio de la Torá, en el caso del día a día, que yo me muevo, que me levanto, que soy, que existo, es el Shema Israel y la Amidá. Entonces es muy dichoso, es bienaventurado aquel que conoce las vías, los caminos del cielo, los caminos espirituales, pues sabe aplicar correctamente las leyes del cielo en la tierra. Y esto es precisamente de lo que se trata, aplicar estas herramientas correctamente. Doy mi ofrenda, doy el concepto de la ofrenda, porque estoy ofrendando, qué es lo que quiero. Hago mi Shema en la mañana, en la noche, la Amidá, el Shaharit, el Arbit, la Minhaj, si es posible hacer las 3 oraciones, excelente. Aplico estas herramientas. ¿Cuándo? Hoy, a partir de hoy, a la hora que sea. ¿Por qué? Porque si yo planto espiritualmente, pues aquí en mi mundo natural voy a traer curación, voy a traer sanidad, voy a estar plantando árboles de vida. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Pues ya decíamos anoche, cada uno de nosotros necesitamos esforzarnos para encontrar un maestro sabio que me instruya, porque mi alma necesita nutrirse para hacer su trabajo. Entonces, no
No hay otra forma de que yo lo pueda hacer, solamente así. Y bueno, hablábamos también de algunas herramientas generales, perdón, como es el ejemplo del Shabbat. Cuando iniciamos el Shabbat, cuando abrimos el Shabbat, es imprescindible que nos demos cuenta, cada Erev Shabbat, cada que abrimos un Shabbat, estamos nosotros separando el sexto día. Anoche, por ejemplo, que hicimos el encendido de las velas, que dimos el kiddush, la santificación del vino y del pan, estamos separando el sexto día. Iniciamos el día de reposo, ahorita estamos en pleno día de reposo. Cuando ya terminemos este día de reposo, hacemos la Havdalah, que ahora va a consistir en separar ese día que empezamos anoche, lo cerramos hoy, que ya sea de noche, y cerramos el día de reposo y abrimos nuestro tiempo ordinario. El concepto principal es separar, dijimos, lo puro de lo impuro cuando iniciamos el Shabbat, Erev Shabbat, y luego cerrar ese día puro de santidad para entrar a nuestro día común, ordinario. Acuérdense que eso representa la Havdalah. Perdón, recuerde que es muy importante aclarar que puro e impuro no son conceptos como nosotros los pudiéramos ver de forma natural. Puro, o sea, no tiene que ver con limpio, sucio, con etcétera, sino que puro o impuro son conceptos espirituales. Entonces, puro o impuro es lo que me permite puro, o lo que no me permite impuro, la entrada al Beit HaMikdash, al templo, ya aquí en mi corazón, o como ya lo vimos, ser parte del cosmos, ¿no? Y en nuestro tiempo, puro o impuro, define si estoy conectado o desconectado de Borei Olam, del Eterno. Entonces, regresando al ejemplo del Shabbat, en la Havdalah decimos esta braja, esta bendición, Baruch atah Adonai, bendito eres Hashem, que distingues entre lo sagrado y lo profano, o sea, entre lo sagrado y lo común. Entonces, eso es lo que hacemos, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de Erev Shabbat, inicio. Por eso es tan importante que estemos en los Erev Shabbat, y por eso es muy importante que podamos cerrar el Shabbat. Pues bien, vamos a continuar, ya casi estamos terminando el estudio y podemos ver este enunciado. Cada uno de nosotros, cada ser, cuenta con su chispa divina. Y cuando decimos su chispa divina, nos referimos al Eterno, allá por acá arriba, el Eterno, al Creador. O sea, la chispa es de Él, esta chispa no es mía, esta es la chispa de Él que está en mi ser. Akdoshim es identificarte dentro de ti, o sea, ser santo es identificarte en tu interior. Claro que tengo que estar consciente de mi vida material, natural, en la que me muevo, en la que soy. Y pues por ende debo estarme santificando cada día. Es como el baño, decíamos anoche. O sea, no es de que ya me santifiqué hace 3 años, hermano, no, pues ya olvídate. La santificación es diaria, la purificación es diaria. Perdón, somos energía pura por parte de nuestro Creador, no de nosotros. Entonces, ¿es importante o no el mundo en el que nos movemos? Perdón, claro que es importante, porque ese es el propósito del Creador, que estemos aquí, que podamos identificarnos con nuestra chispa divina, la chispa de Él, no mía, su chispa divina que está en mí. Cuando logre identificarme con mi chispa divina, entonces puedo utilizar lo material, lo natural, las herramientas que tengo a mi alcance cada día para su propósito. De nuevo,
su propósito. Ahora sí que aplica la de S mayúscula para el propósito de Él. Y pues de esta manera es como vamos a estar vinculados al Eterno. Es como vamos a poder cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Obviamente que pues tampoco lo vamos a dejar arrastrar por lo material. Ah, no, estoy en el mundo natural, hago lo que todo el mundo hace. O sea, ahí es donde está el libre albedrío. Ahí es donde está lo que tenemos que hacer o no hacer. Bien, pues les agradezco mucho este tiempo y que podamos haber compartido con ustedes este material. Estamos a sus órdenes, sigamos adelante, todavía Shabbat Shalom, y luego ya tendremos el cierre, a la Havdalah, al cierre del día, y pues por lo pronto, Shabbat Shalom para todos, hasta la próxima.